Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de las funciones continuas. Básicamente vamos a pensar que nosotros ya trabajamos una sección anterior, que fue básicamente encontrar algunos límites. Aplicamos la definición informal del límite, la definición formal del límite, encontramos límites trigonométricos, entre otras cosas. Pero la idea principal ahí es que ahora vamos a utilizar o vamos a abordar otro tema que se le conoce como funciones continuas. Y empezaremos con la idea de que en los ejemplos anteriores de los videos y los que se vieron durante clase, nosotros nos dábamos cuenta que algunos límites, cuando x tendía a x sub 0, de f de x podía calcularse simplemente evaluando a f de x en el punto x0. O sea que básicamente el límite se podía obtener por una simple sustitución y no había ningún problema. Las funciones que tienen esta propiedad se les denomina funciones continuas en el punto x sub 0, aquellas que el límite puede obtenerse por una simple sustitución. Entonces, este tema de funciones continuas, básicamente lo vamos a dividir en dos. Continuidad en un punto y continuidad en un intervalo. Iniciaremos con la continuidad en un punto, pero también dando la idea intuitiva de una función que va a ser continua. Para tener una idea, podemos pensar en lo siguiente. Una función que va a estar definida en un intervalo, la idea intuitiva de continuidad es que la curva que va a estar representando a su gráfica de la función debe constituir un trazo ininterrumpido. Es decir, que yo pueda dibujar su gráfica en una hoja de papel sin tener la necesidad de despegar el lápiz de la hoja de papel. Sin embargo, si la gráfica de la función tiene interrupciones o saltos, como es el caso de la función máximo entero, recuerden ustedes que la función máximo entero, su gráfica simulaba una especie de escalones, ya la habíamos platicado anteriormente. Esta función se le considera que no es continua en los puntos donde van a aparecer las interrupciones o saltos. Para tener una mejor idea de esto, les proyecto aquí 4 gráficas de funciones que si ustedes están observando, es imposible que las tracen en una hoja de papel sin despegar el lápiz, ya que ustedes van a tener la necesidad de despegar el lápiz para continuar el trazo de la gráfica. Todas ellas son ejemplos de funciones que no son continuas en el punto x igual a a, que es donde está la pequeña interrupción o salto. Dense cuenta que en el inciso B tenemos un salto. Ahora, todas ellas también tienen ciertas características. La primera, pues la función f de x no existe su límite cuando x tiende a a. Y además, f de a no está definida. Es decir, que no la podemos obtener sustituyendo nada más. La gráfica del inciso B, f de x o el límite de f de x cuando x tiende a a no existe. Pero f de a sí está definida. En la gráfica 3, el límite no existe y, perdón, en la gráfica 3, si ustedes observan y se van aproximando a tanto por su izquierda y su derecha, el límite existe, pero la función f de a no está definida. O sea que el límite puede encontrarse, pero no por una simple sustitución. Y en la gráfica del inciso D, el límite existe y f de a también existe, pero no coincide con el valor del límite. O sea, son diferentes el valor del límite y el valor de f de a. Entonces vemos cómo cada una de estas gráficas nos dan una idea de los casos en los que la función no sería continua en un punto. Entonces, a estas alturas, ustedes deben tener una pregunta natural acerca de este tema. Y esa pregunta sería, pues entonces, ¿cuándo una función va a ser continua en un punto? Esa sería obviamente nuestra duda. Y para ello vamos a ver que se supone que todas estas características representan a funciones que no son continuas. Entonces, para darnos una idea de ello, todas estas características para que la función sí pueda ser continuas van a estar reunidas en una definición. Esta va a ser la definición número 8. La definición número 8 nos da las características, o mejor dicho, las condiciones para que nosotros podamos garantizar que una función va a ser continua en un punto. La definición 8 básicamente nos dice lo siguiente. Una función es continua en un punto x0 si se satisfacen estas 3 condiciones. Primero, que la función esté definida en un intervalo abierto que contiene al punto x0. O sea, si ustedes quieren saber si una función va a ser continua, por ejemplo, en el número 5,
tu función tiene que estar definida en un intervalo abierto que sí contenga a ese número 5. Y además de contener a ese número 5, cuando ustedes calculen el límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0, este límite sí exista. Pero además de que el límite exista, el límite coincida con el valor de la función evaluada en x0. O sea, que el límite se haya obtenido en la condición 2 por una simple sustitución. Esas son las tres condiciones para que nosotros podamos garantizar que una función va a ser continua en un punto x sub 0. Que si ustedes se dan cuenta, podemos darnos esa idea debido a estas 4 gráficas que yo les estaba proyectando anteriormente. Todas ellas nos daban características de cuando la función no era continua en un punto y entonces yo saqué realmente lo que me interesaba, que el límite existiera, que coincidiera con el valor de f de a, o sea que sea por una simple sustitución y pues que estuviera en un intervalo donde la función trabajara. Entonces todas ellas se resumieron en esta definición 8. Bueno, entonces con esto nosotros también podemos verlo o interpretar de otra manera esa definición, la cual nos dice básicamente o nos afirma la definición 8 que si una función va a ser continua en un punto x sub 0, eso quiere decir que f de x tiende a f de x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. Básicamente eso es lo siguiente. Si ustedes están observando aquí, si yo, por ejemplo, quisiera saber si la función es continua en este número, vamos a llamarlo x0 para que coincida con la notación de la definición número 8. Aquí voy a llamarlo x0 y aquí también voy a colocar x0. Entonces, si la función es continua en el punto x0, la definición 8 nos está diciendo que si yo me voy acercando, ya sea por la izquierda o por la derecha, este número x0, lo que va a pasar es que vean que su gráfica también se va a ir acercando a este valor. ¿Y quién es este valor? Pues como ustedes están observando, f de x sub 0. Es decir, si x se aproxima a x0, forzosamente f de x tiende a f evaluada de x sub 0. Y vean cómo nos podemos dar esa idea, porque la gráfica es un trazo ininterrumpido. Y además, otra forma de analizar esto es que vean ustedes que conforme x se va aproximando a x sub 0, es decir, se va produciendo un pequeño cambio o una pequeña alteración en f de x. O sea, yo voy continuando, pero vean cómo la gráfica sigue básicamente su curso. No hay ningún cambio brusco, como por ejemplo en las anteriores. Por ejemplo, aquí, si yo me iba aproximando en esta parte, dense cuenta ustedes como aquí, si yo me iba acercando, no pasaba absolutamente nada. O sea, yo me iba acercando tranquilamente. Pero cuando voy de este lado, me fui para otra parte. O sea, la gráfica está aquí y la gráfica ahora está aquí. Hay un cambio brusco. Entonces, una función que va a ser continua en un punto, tiene que tener también la propiedad de que un pequeño cambio en x solo produce una pequeña alteración en f de x. Entonces, ya teniendo todas estas ideas, nosotros vamos a proceder a realizar un pequeño ejemplo con estas ideas. Y para ello tengo lo siguiente. Demuestra que la función f es continua en el número dado. Nuestra función es básicamente f de x igual a la raíz de 3x menos 2 y a es igual a 6. Entonces mi objetivo es saber que esta función es continua en este número 6. Para ello, ustedes tienen que recordar estas propiedades o estas condiciones que nos ofrece el teorema número 8. Primero vamos con la primera condición, que la función va a estar definida en un intervalo abierto que contiene el número x0. En este caso, el número x0 es el 6. Aunque ahí dice a, también lo podemos interpretar como x0. Entonces, para saber ese intervalo abierto, en otras palabras, yo tengo que sacar el dominio de la función. Es decir, esta es mi f de x. Voy a poner que el dominio de f va a ser igual a x pertenece a los números reales. O sea, yo puedo meter aquí números reales con la condición, o sea, tal que lo que está dentro de la raíz, que es 3x menos 2, sea mayor o igual a 0. Recuerden que el dominio de una raíz cuadrada, la condición es que lo que se encuentre dentro de la raíz cuadrada siempre sea una cantidad mayor o igual a 0. Entonces, resolviendo la pequeña desigualdad 3x menos 2 mayor o igual a 0, yo me doy cuenta que x va a ser mayor o igual que
2/3. Eso quiere decir que el dominio de f es 2/3, infinito. Un intervalo abierto cualquiera de aquí podría ser el intervalo abierto de 2/3, infinito. Simplemente quitando el corchete. Ahora me pregunto, ¿el número a, que es igual a 6, se encuentra dentro de este intervalo? Sí se encuentra. El 6 está perfectamente ahí. Eso quiere decir que ya cumplí la primera condición, que la función está definida en un intervalo abierto que contiene x0. Ahora, que el límite exista, pues me paso a calcular el límite. Voy a tener el límite cuando x se atiende a quién. El número de interés, que es donde quiero saber que es continua, es el 6. De f de x exista este límite. Y esto es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a 6 de la raíz de 3x menos 2. Ahora, a estas alturas ya tuvimos que haber leído el tema de teoremas sobre límites. Y básicamente aquí voy a hacer uso de dos teoremas marcados con el número 13 y el número 9. Si ustedes no están familiarizados ahí, les recomiendo que los lean o que al menos tengan a su disposición el formulario que trabajamos en clase, donde ya viene todo resumido. Voy a ocupar el teorema 9, que es el que me habla acerca del límite de un polinomio de grado 1, una función lineal, que se obtiene por una simple sustitución, y el 13 habla acerca de la raíz cuadrada. En este caso, la que nos interesa, una raíz enésima, en nuestro caso, una raíz cuadrada. En otras palabras, yo me puedo dar cuenta que este límite yo puedo hacerlo simplemente sustituyendo porque no voy a caer en ningún tipo de problema. Es decir, esto quedaría como la raíz cuadrada de 3 por 6 menos 2. 6 por 3 es 18. Voy a poner aquí 18 menos 2. Y 18 menos 2 es 16. Y la raíz de 16 es 4. Es decir, que el límite es 4. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que el límite obviamente existe. Entonces, yo ya veo que cumplí la segunda condición. ¿Cuál es la tercera? Que el límite coincida con el valor de la función evaluada en x sub 0. O sea, que se haya obtenido por simple sustitución. La pregunta es, ¿yo cómo calculo este límite? Sustituyendo nada más. Es decir, que el límite cuando x tiende a 6 de f de x, simplemente lo obtuve evaluando a f en 6. Y con esto se verifica condición número 1, condición número 2 y condición número 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la función es continua en el número 6. Es decir, que la raíz de 3x menos 2 es continua en 6. Y bueno, esto continuaremos en un video siguiente.